Pues veníamos estudiando en el discipulado la primera batalla que enfrentó Israel cuando salió de Egipto. ¿Recordamos? Ellos llegaron a Refidim y allí Dios sacó el agua de la roca, pero allí encontraron al primer enemigo, Amalek. Y la Biblia dice que Amalek peleó a Israel y le hizo la guerra, pero también nos cuenta la manera tan poderosa en la que Dios libró a Israel. Lo tenemos ahí en Éxodo 17, me gustaría leer el versículo 8, que dice: Moisés le dijo a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ellos pelearon en dos ámbitos, porque si vemos, Josué fue enviado a pelear pues cuerpo a cuerpo, a filo de espada, dice la Biblia. Y Moisés dijo, yo voy a ir con la vara de Dios, me voy a ir al collado. Y sabemos también en Éxodo 17, 11, que dice que mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Si os dais cuenta, aunque Josué peleaba cuerpo a cuerpo la batalla, realmente esa batalla no era dirigida en el ámbito natural. Los dos estaban peleando en dos ámbitos diferentes, pero la dirección de la batalla la llevaba el ámbito espiritual. Por eso si Moisés bajaba las manos, el pueblo comenzaba a perder la batalla. Cuando las alzaba con la vara de Dios en la mano, el pueblo comenzaba a tomar ventaja sobre el enemigo. Esto nos enseña la manera en que nosotros tenemos que batallar. Nosotros siempre en una batalla lo más importante será el ámbito espiritual. Aunque como decían los discipulados, uno no puede decir, bueno, estoy buscando trabajo, ya he hecho un par de currículums y ahora ya oré al Señor y me voy a quedar aquí en el sofá viendo la televisión. No, eso no va a funcionar así. Yo siempre digo además, cuando tú no tienes trabajo, ya tienes trabajo, porque tu trabajo será buscar trabajo. La Biblia lo dice claro, está hablándote, está apuntándote que el ámbito espiritual será más importante, pero no deja de decir que tú tendrás que hacer en la tierra tu parte. Si Josué no llega a estar frente a frente o cuerpo a cuerpo en esa batalla, por mucho que Moisés hubiera levantado manos, no hubiera tenido dónde depositar Dios el poder para dar la victoria, ¿sí? Lo más importante, el ámbito espiritual. Y muchas veces sucede lo contrario. Hay quien se queda en el televisor y hay quien se olvida de lo espiritual y comienza a pelear todas sus batallas solamente en el ámbito natural. Eso tampoco funciona, desgasta, mina a un cristiano. Entonces hoy vamos a encontrar como que el equilibrio. ¿Cómo es que yo tengo que hacer cuando tengo asuntos sin resolver? Cuando un problema me está haciendo frente o veo que consecutivamente se me repite esta situación, ¿qué es esto que no se da? Estoy peleando, estoy batallando y parece que voy a llegar a la victoria y me devuelvo para atrás. Y es como que se está repitiendo, pues hoy vamos a aprender cómo se hace, ¿sí? Lo mejor que en estos casos tú puedes hacer, di conmigo, es llevar mi asunto a la corte del cielo. Llevar mi asunto a la corte del cielo. Te lo explico. La Biblia dice que nosotros tenemos libre acceso al trono de gracia. En el sacrificio de Jesús dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Hemos venido estudiando también todo el ritual que tenía uno que hacer en el Antiguo Testamento para acercarse a la presencia de Dios. Y aún haciendo todo el ritual, solo el sumo sacerdote conseguía llegar al lugar santísimo. Pero en Jesús, la Biblia dice que tú y yo tenemos acceso a ese trono y que confiadamente podemos entrar en él. Estoy haciendo repaso de lecciones anteriores porque habrá gente que no la sabe, ¿sí? Decíamos también que el trono de gracia no está en este ámbito natural. Uno no es que dice, ¿y dónde estará el trono de gracia? Yo en España nunca lo vi, a lo mejor está en otra nación. No, el trono de gracia está en el ámbito espiritual. Por tanto, nos tocará llevar
el asunto que queremos presentar ante la corte del cielo, nos tocará llevarlo al ámbito espiritual. ¿Qué sucede cuando llegamos allí? Cuando entramos en ese trono de gracia, que hablábamos también que el cielo tiene diferentes esferas. Entonces, una de estas esferas espirituales, o en una de estas esferas, tú puedes encontrar ese tribunal del que la Biblia habla. En Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, la Biblia dice que Dios le dio un sueño a Daniel. Y en ese sueño dice que él vio que el juez se sentaba y los libros eran abiertos. Es decir, que en el sueño Dios de alguna manera mostró esa esfera espiritual de ese tribunal que hay en los cielos, donde Dios es el juez. Porque cuando nos acercamos a Dios, nosotros nos podemos acercar como padre. Tú puedes acercarte como padre y contarle tus intimidades. Te puedes acercar como amigo, tener coinonía con Él, dice la Biblia. Pero también te puedes acercar a Dios como juez. Ya no estará ejerciendo como padre, no estará ejerciendo como amigo. Será el juez de ese tribunal, de esa corte del cielo. Y en Daniel y en Jeremías y en muchos otros lugares nos habla la Biblia de esta corte. Y nos habla de estos libros que me pareció interesantísimo. ¿Sabes qué libros, aquel juez, yo me imagino aquel tribunal supremo y el juez, Dios Todopoderoso, sentándose, pidiendo los libros y abriendo aquellos libros? Iba a dar comienzo la sesión. ¿Sabéis qué libros son estos? Está hablando de los libros del destino. En esos libros donde Dios tiene recogida toda tu vida, el día de tu nacimiento, tiene recogida todos los días de tu vida en esta tierra, como decía David, desde el embrión tú me has conocido. Y todo lo que está delante de mí ya está dicho. Pero quiero decirte algo, que Dios haya recogido en libros tu destino, no quiere decir que tú vayas a cumplir ese destino. Porque esto sería la teoría de la predestinación y esto es un gravísimo error. Dios en esos libros contó sus sueños, lo que yo anhelo para él, para ella, van a hacer en este día, y anhelo que sea próspero, y anhelo que sea bendito, anhelo que estudie esta carrera, anhelo. Y él comienza a poner sus anhelos en los libros del destino, comienza a poner su voluntad para ti, que siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Qué sucede? Que tenemos aquí como 2 puntos en contra. El primero es que Él te creó libre, con libre albedrío. Y si Él hubiera escrito toda tu vida en un libro y te sujetara a cumplirlo, tú ya no serías libre. Entonces, en esa libertad que Él te dio, tú puedes decir, bueno, esto lo escribiste tú para mí, pero yo decido escoger otro camino. Aunque Él hasta el último día estará detrás de ti, tú puedes y tienes la libertad de desviarte del destino. Y lo segundo que encontramos ahí es que también tenemos un adversario. Satanás se conoce los libros. Satanás sabe lo que hay escrito en tu destino, quién eres, cuándo vas a nacer, dónde vas a vivir, todo lo que Dios pensó acerca de ti. Entonces a él no le interesa que tú llegues a tu destino. Te digo por qué. Si tú llegas a tu destino, si tú cumples tu destino, Dios cumple su propósito. Entonces al diablo esto no le interesa. Y él te peleará y te peleará. Hay vidas que han sido completamente atacadas. Yo un día me paré a analizar mi vida y casi nací con 10 meses asfixiada. Y después, accidente tras accidente, yo decía, Dios, verdaderamente Satanás andaba detrás de mí para paralizar destino. Porque el día que yo nací, él sabía quién yo iba a ser en esta tierra. Entonces él venía a paralizar mi destino, como está haciendo contigo. Por eso tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Rendir nuestra voluntad a Dios para caminar en su voluntad y no en la nuestra. Y punto número 2, entender, saber, conocer cómo detener
cómo detener las maquinaciones, las estrategias que Satanás va a traer contra nosotros para paralizar nuestro destino. Entonces tendrás que vencer esta batalla o tendrás que librarla en dos frentes. Uno, tú mismo. Tendrás que pelear contigo mismo, con tu carne, con Leviatán, con ese orgullo que se levanta en ti. Porque ese Leviatán es el enviado del infierno para paralizar tu destino, para hacerte torcer. Ese Leviatán siempre estará contra las cosas de Dios. Y lo segundo es que tendrás que librar esta batalla con tu adversario, el diablo. La Biblia llama a Satanás el adversario, nuestro adversario. Y la palabra adversario en griego es antidikos, que significa adversario en un juicio. ¿Os acordáis que os hablaba de la corte? Tenlo ahí, ¿sí? Adversario en un juicio, parte contraria, enemigo, aquel que trae una demanda legal contra ti. Y viene de dos palabras, anti y dikos. Anti significa contra y dikos significa derechos. Así que el propósito de la demanda que Satanás va a traer, el adversario va a traer en ese tribunal del cielo contra ti es negarnos los derechos o negarnos lo que por derecho es nuestro. ¿Lo vamos entendiendo? Cada día tendremos que pelear con la carne y hacerla morir, y cada día tendremos que pelear con el antidicos que va a querer el adversario destruir, desestabilizar, hacernos torcer del camino. También dice la Biblia en Apocalipsis, hablando de Satanás, nos vamos a ir al segundo punto, hablando de Satanás, dice que él es llamado el acusador de los hermanos, el que los acusa delante de Dios de día y de noche. Esto lo dice en Apocalipsis, pero es que en el libro de Job, la Biblia dice que Satanás tenía hasta un puesto en la corte. Allí en la corte celestial, en aquel tribunal, Satanás tenía un puesto y tenía el rol de fiscal. Él era el acusador, el que nos acusaba una y otra vez. Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, lo volvemos a encontrar. Dice que estaba ante el ángel de Jehová y también estaba acusando. Satanás es el que te acusará de noche y de día, de noche y de día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué gana él con esto? ¿Y dónde es que te acusa? ¿Para qué? ¿Cuál es su interés? Mira, para ir entendiendo todo esto, Satanás nunca te va a acusar ante un padre. Nunca. Porque un padre da la vida por un hijo. Entonces Satanás no va a acusarte ante Dios Padre, porque Dios Padre en su misericordia de Padre saldría a tu defensa. Satanás no te va a acusar ante un amigo, porque los amigos hacen alianzas, hacen lazos, y aun cuando no tienes razón, el amigo te defiende. Pero él sabe que si te acusa delante de un juez, ese juez se tendrá que sujetar a su propia justicia. Él entonces no va donde tu papá, no va donde tu amigo, se presenta a la corte y dice, quiero a Dios juez. Porque Dios es padre, es amigo y la Biblia también lo llama juez. Entonces se presenta en la corte del cielo con una acusación contra ti y le dice a Dios juez, traigo una acusación contra tu hijo, pero vengo delante del juez. ¿Por qué lo hace? Para que nosotros no alcancemos nuestro destino en Dios. ¿Y cuál es el problema? El problema es que muchas veces Satanás viene a ese tribunal del cielo como emisario, como adversario, con el rol de fiscal, a acusarte con cosas legales. Quiere decir que él tiene un derecho legal sobre ti para acusarte en la esfera espiritual. Te voy a poner dos ejemplos. Vamos a suponer que hay un empresario, hijo de Dios, quiere hacer las cosas bien,
quiere que su negocio avance, pero está teniendo ciertas dificultades. Entonces él dice, bueno, voy a restar salario a mis trabajadores. Él en ningún momento está pensando en oprimir a sus trabajadores, pero los está oprimiendo porque le está poniendo salarios bajo mínimos, les hace hacer horas extras. ¿Qué sucede? Que las intenciones de su corazón pueden ser buenas, pero a Satanás le importa muy poco las intenciones de tu corazón. Entonces él se presenta en la Corte Suprema en el rol de fiscal, de acusador, y le dice a Dios juez, yo traigo una acusación contra fulano de tal. Tu ley dice, y Satanás se sabe la ley, entonces le dice, tu ley dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, ciertamente empobrecerá. Pido veredicto de pobreza. ¿Entiendes? ¿Y qué va a hacer tu padre? Satanás le puede decir, vengo ante el juez, sujétate a tu propia justicia. O tal vez, pues, se presenta en la corte y dice, vengo con una acusación contra fulano de tal y pido se detenga su diseño. Pido no pueda volver a ser prosperado, porque tu ley dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pido veredicto de no prosperidad, porque él está encubriendo pecados. ¿Entendemos cómo funciona? El pecado le da derecho legal a Satanás para acusarnos y para pedir en la corte del cielo sentencias, veredictos contra nosotros. Veredictos contra nuestro destino, veredictos contra nuestro bienestar. Y muchos cristianos piensan, bueno, pero es que es mi padre y realmente mi padre sabe y mi padre entiende. ¿Cuánto hemos oído esto? Cuando le dices a alguien, mira, no hagas eso, eso no está bien, va a traer unas consecuencias. Bueno, mi padre sabe y queremos como que engañarnos. Yo te quiero dar esta enseñanza hoy. Tu padre está sufriendo por ti porque tu padre está de manos atadas. Satanás no ha ido donde tu padre. Satanás ha presentado, ha llamado al juez. Y ante el juez es que hace la acusación. Y el juez de todo el universo no puede negarse a él mismo, porque si él quebrantara una ley, las quebrantaría todas. No puede hacerlo. Esta es una de las causas que Satanás presenta en el tribunal del cielo contra ti para robarte el destino. Tantas personas diciendo, pero ¿por qué las cosas de la palabra no se cumplen en mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Tal vez Satanás está de noche y de día en el Tribunal Supremo con un caso abierto contra ti. Yo tengo un caso contra él. Quiero un veredicto. Otra de las cosas o causas legales que le presenta contra nosotros es la iniquidad o las maldiciones. Para las personas que nos están viendo, si tú quieres más acerca de este tema, porque no me puedo meter ahora con esto, pero hay una prédica que habla de la iniquidad. Puedes poner en Google Pastor Ana Londo iniquidad y ahí te saldrán, hay 2 predicaciones y puedes aprender un poquito más. Pero así un poquito dando una pincelada, ¿qué es una maldición? Una maldición es un poder espiritual que tiene la capacidad de arrastrar tu vida al mal o tiene la capacidad de arrastrar todo el mal a tu vida. Maldición. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de detener tu destino, con la finalidad de arruinar el propósito que Dios tiene contigo en esta tierra. ¿No has visto alguna vez a personas que te dicen, parece que todo está mejorando y cuando estoy a las puertas de la bendición me regreso para atrás y vuelvo a comenzar? Y otra vez parece que todo está mejorando y cuando estoy a las puertas de la victoria me regreso para atrás y parece que todo vuelve a empezar. Pues seguramente está operando una maldición, algún asunto sin resolver en la corte del cielo. La Biblia dice en Proverbios 26:2, pero hoy nos vamos a hacer con todos esos asuntos, amén, y todos esos asuntos van a ser destruidos, amén. La Biblia dice en Proverbios 26, el versículo 2, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa.
La maldición no puede venir a una vida sin causa. Mira, dice ahí que es como las aves que están volando y están mirando dónde pueden reposar o dónde pueden aterrizar. La maldición es igual, la maldición puede planear, pero no puede caer así como la lotería sobre las personas. No, la Biblia dice, la maldición nunca viene sin causa. Para que una maldición afecte una vida, tiene que haber una causa. Y la palabra causa implica que encontró un derecho legal para operar contra el linaje. Cuando la maldición encuentra un derecho legal en una persona, esa maldición comienza a operar sobre esa persona y sobre su linaje, porque va a querer hacerse lugar en los hijos, en los nietos. Y entonces tú ves que hay ciertos rasgos en el carácter que no te gustan, que son dañinos, o hay ciertos comportamientos o ciertas enfermedades que se van repitiendo el abuelito, el papá, la mamá, y ahora el hijo me viene con la misma enfermedad. Mas, sin embargo, la medicina dice que no es hereditaria. Maldición. La maldición que planeaba encontró el derecho legal. Encontró un lugar donde ella pudo hacer efecto. ¿Qué sucede? Que si tú no rompes la maldición, el destino puede no ser alcanzado. Dios no escribió en los libros, este nacerá en pobreza y morirá en miseria. Punto, fin. Jamás. Todo lo que Dios escribió en esos diseños del cielo, en esos libros de destino, tiene gloria, tiene vida. Lo que pasa es que tal vez por maldición, por pecado, se desvió el destino. Entonces, ¿cómo podemos librar estos juicios en las cortes del cielo? Os voy a poner primero un ejemplo para que entendáis, que siempre me decís que con los ejemplos entendéis muy bien. ¿Cuántos recuerdan aquí el día que una de las mayores liberaciones que hemos tenido en este lugar? Yo recuerdo que aquel demonio estaba tan enfoguetado que me dijo, si no puedo contra ti, yo voy contra uno de los tuyos, y amenazó a mi padre. Y yo recuerdo que yo decía, él no puede tocar a mi padre, no pasa nada, no puede tocar a mi padre. Verdaderamente creía que era así, pero al día siguiente me llamaron diciendo que estaban llevando a mi padre de urgencia al hospital. Entonces, en ese momento, lo primero que hice fue presentar mi caso en el tribunal del cielo. ¿Sabes por qué? Yo no me puse a reprender a Satanás. Te reprendo, suelta las manos de mi padre, de la vida de mi padre. Porque en el momento que vi que Satanás llevó a cabo su amenaza, yo entendí en mi espíritu, ha debido de encontrar un derecho legal para hacer esto. Entonces llevé el caso a la presencia de Dios, a la Corte Suprema, y ahí comencé a decirle al Señor, mira Señor, yo vengo delante de ti a que tú me hagas justicia, Señor. Yo comencé a hacer como Moisés cuando le empezó a decir por el pueblo, ¿qué van a decir? Que tú eres un Dios de pactos y ahora no cumples el pacto, ¿qué van a decir los otros pueblos? Pues yo me puse igual. Muchos personajes en la Biblia fueron al mismo tribunal. Y yo le comencé a decir al Señor, mira Señor, ¿qué va a hacer todos los hermanos que han oído esa amenaza? No me importa mi vida, no importa la vida de mi padre, todo está en tus manos, pero el destino, yo le decía, el propósito de muchos se va a perder porque van a decaer en la fe, van a decir que no pudiste defenderme, van a decir que no pudiste guardarme de la amenaza, que Satanás llevó a cabo su amenaza y que Satanás tiene más poder que tú. Y comencé a clamar al cielo y luego me acordé de las enseñanzas que Satanás podía tener algo en contra nuestro por pecado. Y entonces empecé a pedir perdón por los pecados de mi padre desde que estaba en el vientre de su madre. Porque como no sabía más qué hacer, comencé a pedir perdón por situaciones, por cosas que me venían a la cabeza. Le pedí al Espíritu Santo, ayúdame en esta situación. Y sucedió. No todas las batallas las libro tan rápido, ya me gustaría a mí, pero sucedió que verdaderamente Dios se levantó con un veredicto de sanidad y en ese momento yo me levanté contra el infierno y le dije, ahora sí, sueltas la vida de mi padre en el nombre de Jesús.
Y ahí sabemos que mi padre milagrosamente salió del hospital. Amén. Veredicto de sanidad. Yo peleé mi batalla en las cortes del cielo y ahí es donde tú y yo tenemos que pelear nuestras batallas. ¿Cómo lo hacemos? Os lo voy a enseñar por pasos. Lo primero que tendrás que hacer es usar tu fe. Porque a través de la fe en oración es que tú te vas a presentar en ese tribunal supremo. Es a través de la fe. Yo cerré mis ojos y le dije al Señor, yo quiero que tú me hagas justicia. Me presenté ante el tribunal de Dios porque sabía que tenía acceso directo porque la sangre de Jesús me la dio. Entonces en ese tribunal, aunque yo tengo un acusador, también tengo un abogado. Porque Jesús es mi abogado y estoy ante un juez, pero tengo un abogado. La palabra dice que Jesús es nuestro abogado. Y no solamente tengo un abogado, sino que además tenemos la palabra de Dios, como decía ahora el pastor en la ofrenda, cuando dice, háblala, es poder. Entonces tú puedes presentarte en esas cortes con tu abogado y con la palabra de Dios, porque el enemigo pierde en el tribunal del cielo cuando presentamos nuestro caso con la verdad, con la palabra de Dios. Porque las maldiciones le dan derecho legal a Satanás a tocar nuestras vidas, a traer veredictos contrarios de pobreza, de maldición, o no solo de pobreza, de enfermedad, de no progresar en la vida. Las maldiciones le dan ese derecho legal, pero también nosotros legalmente podemos romper esas maldiciones tomando el derecho legal que Jesús nos dio. La Biblia dice que Jesús murió en una cruz para que tú y yo pudiéramos romper esa maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición a sí mismo para que tú pudieras, con un derecho legal en la Corte Suprema, romper la maldición. Él se hizo maldición, solo tienes que acercarte al tribunal del cielo con fe. Señor, yo sé que tú eres un juez justo y yo sé, Señor, que tengo el sacrificio de Jesús conmigo y tengo tu palabra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, te va a conceder audiencia. Pero ocúpate de acercarte a ese tribunal sin pecado, porque hay vidas que quieren que Dios les haga justicia. Y su vida está llena de pecado. Te voy a decir, mejor no te metas en el tribunal, porque encima el adversario va a encontrar más bazas contra ti. Entonces asegúrate de pedir perdón, pero no un perdón como el que quiere algo, interesado. No, un perdón genuino. Yo no quiero más mi vida en pecado. Y si he quedado atado a esto, yo vengo al tribunal a decir que la sangre de Jesús está sobre mí y el poder del Espíritu también para libertarme. Tú le puedes decir al Padre, tú dices que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y te presentas ahí con esta baza que nos dio el Señor. Y desde esa posición es que comienzas a presentar tu caso. Señor, abre ese tribunal del cielo para mí. Necesito ahora, Padre, que te pongas como juez porque traigo un caso a tu presencia. Y comienzas a pedirle perdón y le dices, si en algo te he ofendido, si hay pecado oculto en mi interior, pues yo te pido que me lo reveles. Y también comienza a pedir por tu linaje. En ese tribunal del cielo tú le puedes decir a Dios, Señor, yo te pido que si algo en mi linaje, mis familiares, mis ancestros hicieron que dejaron atada mi vida, yo te pido que el Espíritu Santo venga a revelármelo. Porque en la vida no estoy avanzando, no estoy prosperando. ¿Qué pasa conmigo? Y el Espíritu Santo no solo te lo va a revelar, Él te va a ayudar incluso a orar. La Biblia dice que Él te ayuda cuando tú no sabes ni cómo orar. Él te ayuda. Mirad, por muchos años Satanás usó un derecho legal que había contra mi vida. Yo no sabía que en mi linaje había habido abortos.
Y entonces él por muchos años, con un espíritu de muerte, me oprimió. Yo os he contado en otras predicaciones que iba por la autopista y sentía el deseo como si alguien tomara mi cuerpo para girar el volante y estrellarme y morir. Y decía, Dios, ¿qué está pasando? Porque era un poder superior a mi voluntad. Yo quería vivir, yo pensaba, Dios, lo tengo todo, tengo un marido maravilloso, tengo unos hijos preciosos, tengo una casa que lo tenía todo. Pero aún teniéndolo todo, yo no estaba como que completa o había un opresor sobre mí. Y entonces comencé a decirle al Espíritu Santo que por favor me ayudara, yo no quería más seguir así. Y recuerdo que nos metimos en un ayuno y Dios me reveló, Él me dio una visión donde yo vi a mi bisabuela y la vi en un río y el Espíritu Santo me decía las corrientes del río y Él me dio una revelación. Y en esa revelación Él me dijo, en tu familia hay pecado sin resolver. Nadie, Ana, me pidió perdón por esos pecados. Entonces yo comencé a decirle al Señor, pues yo te pido perdón por cada pecado que se ha cometido. Ojo, yo no estaba pidiendo perdón por las personas. Ellas estarán donde Dios las haya puesto o donde ellas hayan elegido en esta vida, mejor dicho. Pero yo estaba pidiendo que las consecuencias del pecado que ellos hicieron no recayera sobre mí en la vida, porque de alguna manera me estaba afectando a tal punto que yo no podía avanzar. Siempre había como un luto en mi corazón. Y yo sé que ese día Dios me dio esa revelación, yo me paré en el tribunal del cielo, yo pedí perdón y Dios se levantó con un veredicto de libertad. Cuando yo llegué a Colombia, sabemos la historia, ¿verdad? Que mi liberación está televisada. Pero si supierais cuánta gente me ha escrito diciendo que las gracias que le da a Dios de ver que una pastora puede ser liberada. El orgullo en los ministros ha hecho que el pueblo esté más atado todavía. Entonces, gloria a Dios que mi liberación está ahí televisada y que todos la pueden ver. Entonces, yo llegué a Colombia y la pastora María Patricia estaba diciendo que ese espíritu de muerte terminaba. Yo sabía que era por mí. Y ahí Dios me dio una gran liberación. ¿Cómo vino la liberación? Vino a raíz de una revelación. Porque hay cosas que tú vas a poder identificar y decir, uy, mi padre siempre ha sido un estafador, mi madre ha hecho unos chanchullos siempre con el dinero que, pues esto está cayendo sobre mi vida y veo que no avanzo. Y es como que más fácil. Pero hay cosas que están en el linaje de una familia que tú tal vez ni sabes, desconoces. Yo nunca hubiera podido saber esto de mi familia. Entonces hay cosas en tu vida o en tu linaje que tú, en tus ancestros, que tú desconoces. Para eso necesitas al Espíritu Santo, para que Él te traiga revelación. Necesitas una amistad con Dios. Porque si no, lo que puede suceder es que te vas a frustrar, vas a pelear contra Satanás y le vas a decir, te ato y te reprendo y te ordeno que salgas de mi vida y todo lo que hacemos ahí. Y nos terminamos frustrando porque vemos que nada funciona, nada funcionó. Tal vez a veces hasta funciona en el momento, pero 3 días después estás en el mismo ciclo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un derecho legal contra ti en la corte del cielo. Y a través de ese derecho legal se plantó delante del juez y dijo, veredicto de no prosperidad, veredicto de enfermedad, veredicto. Y Dios no puede negarse a Él mismo. No puede negarse al mismo. Entonces es mejor que tú pidas perdón, le digas al Espíritu Santo, dame revelación, porque quiero resolver los asuntos que estén en la corte contra mí. Porque de la que tú resuelvas esos asuntos, la victoria viene sola. ¿Lo entendiste? Busca a Dios. Búscalo para saber lo que está pasando, por qué no avanzas, por qué estoy preso en esta atadura, pero si yo no quiero. ¿Tú crees que algún hijo de Dios quiere estar atado en algún vicio, en alguna atadura sucia, oscura? ¿Tú crees que algún hijo de Dios puede decir, gloria a Dios, vivo en la pobreza? ¿Tú crees que algún hijo de Dios va con un veredicto del médico a decir, gloria a Dios, me dijeron que estoy enfermo de cáncer? No, son veredictos del infierno. Ningún hijo de Dios quiere una atadura, ningún hijo de Dios quiere una enfermedad, ningún hijo de Dios quiere pobreza.
Pero algo en el ámbito espiritual está atando tu vida y no te deja avanzar. Entonces busca a Dios, búscalo. Él dice, buscadme y me hallaréis. Y te digo algo, si no lo has encontrado es que no lo has buscado bien. Porque yo lo busqué y lo hallé. Pero ¿sabéis? Le busqué y le hallé después de muchísimos años de búsqueda equivocada. Búsquedas equivocadas. Muchas nacen del orgullo. Porque como somos a mi manera, para cuando vienes a darte cuenta que es a la manera de Dios, te ha pasado la vida y Satanás te llevó el destino. Busca a Dios humildemente y búscalo. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra búscalo? Búscalo no es magia. Que hoy vengo y Señor, hágase tu voluntad, dame la sanidad, porque mañana voy a andar como quiero otra vez. Búscalo en una relación de intimidad donde Dios irá revelándote no solamente las cosas que están por venir, como dice la palabra, ¿verdad? Que el Espíritu nos cuenta lo que está por venir. No, en esa relación Él también te contará aquello que sucedió que te trabó, aquello que sucedió que te ató. Búscalo. Métete en ese tribunal del cielo para que Dios juez dé un veredicto a tu favor. Y tal vez no lo vayas a hacer como yo porque no tienes ni la misma revelación, o tal vez lo vayas a hacer mejor porque tienes mayor revelación, pero es que ni lo uno ni lo otro importa. El tribunal del cielo está abierto para todos y tú puedes acceder a él, y además, como te he dicho antes, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a ayudar. Y recuerda, no es por vista, es por fe. Es que, pastora, yo si viera las visiones que tú ves, pero es que no importa, no es por vista, es por fe. Veas o no veas, sientas o no sientas, lo único que no te puedo decir es creas o no creas, porque ahí ya no. Pero todo lo demás no importa, no importa, porque tus palabras son escuchadas en las cortes del cielo. No te hace falta ver, te hace falta hablar. Habla, háblale a Dios tu Padre en el rol de Dios juez. Y déjame explicarte algo también aquí que ha traído mucha confusión y me gustaría aclararlo. Colosenses 2:14, ahí nos dice que Jesús anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. No sabemos este texto, ¿verdad? Pero muchas personas han usado este texto para decir que las maldiciones ya no pueden estar sobre nosotros. Ay, es que no tienes fe. Yo ya cuando entregué mi vida a Jesús, y ves la vida arruinada, enferma, desvalidos todos. Porque es un pensamiento erróneo y es un pensamiento que ha traído mucho mal al pueblo de Dios, porque lo ha hecho que permanezca atado. Con un pensamiento así, tú no vas a nunca pedir la libertad de Dios, porque vas a pensar que el día que entregaste tu vida a Jesús, toda la maldición terminó, toda la enfermedad terminó. Aunque te veas enfermo, vas a decir, no, pues no sé lo que será, pero todo terminó. No, nada terminó. Ahora te voy a explicar lo que sucedió. Ahora sí quisiera que tú lo anotaras ahí. Una sentencia, atiende bien, una sentencia, aunque esté dictada a nuestro favor, como fue la sentencia o el veredicto que Jesús dio en aquella cruz del Calvario, a tu favor y a mi favor, no más maldición, no más enfermedad, no más opresión financiera, el sozo de Dios. Aunque esto fue dado en el Calvario como una sentencia, consumado es, atiende esto, una sentencia nunca se materializará en una vida si no pedimos su ejecución. Una sentencia, un veredicto que tú no ejecutas, no tiene poder. Pero escúchame, ni en la ley española ni en la ley de ningún lugar. Un veredicto, una sentencia que no se ejecuta, no tiene ningún poder. Entonces, si el veredicto que Jesús ganó por ti en esa sentencia dictada a tu favor de no más enfermedad, no más opresión, todo lo que Jesús hizo, la ruina, la falta de libertad, ese fallo de sentencia
si no se ejecuta sobre ti, tú nunca vas a poder gozar la libertad que Dios te dio, la sanidad que Dios te dio. ¿Estás entendiéndolo? Hay una sentencia a tu favor, pero a menos que la ejecutes, esa sentencia dictada a tu favor no tuvo ejecución, no pudiste disfrutar la bendición. Y esto es lo que las personas no han entendido, que nosotros tenemos que ejecutar esa sentencia. Se dictó sentencia a nuestro favor, pero ahora nosotros tenemos que ejecutarlo. Voy a pedir los músicos pasen para acá. Y me gustaría, pues, como nos voy a poder dar toda la enseñanza, ¿qué os parece si lo hacemos en la práctica? ¿Qué os parece si hoy nos presentamos delante del tribunal del cielo a decirle al Señor? Y así vas a saber cómo después en tu secreto acercarte de la misma manera a pelear tus batallas. Tal vez no lo vayas a hacer igual, pero no te preocupes, recuerda, no es lo que sientes, lo que hablas, con la perfección que lo dices, no. Es lo que tu boca habla desde tu corazón, Padre. Yo vengo aquí delante de un juez justo, yo pecador, pidiendo perdón y pidiendo se me haga justicia del adversario. Mira, con eso ya te valdría. Y después le añades que el Espíritu Santo te revele si hay algo escondido. Y Él empezaría a traer impresiones a tu espíritu, o tal vez un sueño, o tal vez alguien te cuenta de pronto algo de tu pasado. Él puede hacer lo que sea a favor tuyo. Entonces, ¿por qué no vamos ahora a entrar a esas cortes del cielo? Yo te voy a pedir que pases aquí delante al tribunal del cielo, donde yo también me presento con todos los casos que tengo abiertos, con todos los frentes que Satanás, las amenazas que me ha hecho, todo lo que él ha hecho contra mi vida. Nos presentamos en el tribunal del cielo. Y pues para las personas que nos están viendo, te tocaría pedir perdón, decirle al Señor que te perdone, porque aquí ya lo hemos hecho. Pero te tocaría decirle al Señor que perdone tu pecado. No te acerques al tribunal, a la corte suprema en pecado, porque Satanás tendrá otra baza contra ti. Dile, Señor, yo te pido perdón y tu palabra dice que si yo confieso mi pecado, Señor, voy a alcanzar misericordia, que tú me vas a limpiar con tu preciosa sangre. Y ahora comienza a pedirle al Espíritu Santo revelación. Hay vidas que están atadas, hay vidas que no avanzan, hay vidas que están peleando situaciones, robos, hurtos del enemigo. ¿Dónde es que tiene ese derecho legal? ¿Dónde es que está esa causa que están levantando contra mí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está sucediendo en el tribunal del cielo? Tal vez una pequeña impresión o un recuerdo. Ahora el Espíritu Santo te recuerda palabras. Recordamos que las palabras dan vida o la matan. Y tal vez te han atado con palabras, o más grave aún, tú te has atado con tus mismas palabras. Entonces sí, comienza a pedir perdón. Comienza a pedir perdón por todo lo que tu lengua ha desatado de la mano del infierno. Comienza a pedir perdón. Pero tómate tu tiempo con Dios. Tómate tu tiempo con Dios para buscarle, para buscar su rostro, para decirle, revélate en mi vida. Yo no quiero más esta situación. Y ahora, Señor, dile conmigo, Padre, yo me presento delante del juez. Vengo por fe con esta oración a la corte del cielo. Y yo me presento delante de ti con la sangre del Cordero inmolado manifestada para perdón de mis pecados, para limpieza de mi vida, para limpieza de mis iniquidades. Yo te pido, Señor, que perdones la maldad que mis ancestros han podido cometer contra ti. Si el Espíritu te muestra cosas puntuales, sé muy concreto. Dile concretamente, te pido perdón por esta maldad, por esto que hicieron. Tómate tu tiempo ahí, pero comienza a pedir
Perdón, porque el Espíritu Santo va a traer revelación. Él está a tu favor. Jesús es tu abogado. Está de tu lado en esa corte. Yo siento la presencia de Dios a favor de su pueblo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y ahora comienza a profetizar. Si fueron palabras las que te ataron, comienza a profetizar diferente. Comienza a decir: más no voy a usar mi boca para maldición, más no voy a decir de mí que no sirvo para nada, que las cosas no me van bien, porque ahora he entendido que en la corte del cielo esto es una acusación. Estas palabras están siendo usadas para acusarme y tú no puedes negarte a ti mismo, pero yo vengo con el poder de la sangre de Jesús a romper toda palabra que en maldición ha sido levantada contra mi propia persona, sean de autoridades, sea de mi esposo, sea de mi esposa, sean de los maestros que tenía en el colegio, de los padres. Toda palabra maldita cae delante de mí. Y yo declaro sobre mi vida la bendición, la vida eterna, la sanidad, el gozo de Dios. Lo que Jesús ganó para mí en aquella cruz es mi destino, es mi herencia. Y el devorador no podrá contra mis finanzas. El adversario, el antivirus, no podrá contra mis derechos, porque yo vengo a reclamar los derechos que tengo en el cielo. Vengo a ejecutar esa sentencia que hay a mi favor. Díselo, díselo. Es por la fe, ni siquiera es por cómo lo dices. Díselo. Habla con Él. Y ahora dile: y ahora, en la autoridad que tú me das, porque yo he creído que tú eres juez justo y que estás a mi favor, yo he creído que hay un veredicto ahora a mi favor, y en esta fe yo vengo a reprender toda obra del infierno en mi vida. Vengo a reprender toda obra de hechicería, toda obra de conjuro, toda obra de maldición, toda obra de palabra que me ata, toda obra de enfermedad, todo poder del infierno que viene contra mí. Yo lo vengo a reprender en el nombre de Jesús, y te ordeno salir fuera. Te ordeno salir fuera. Te ordeno salir fuera. Padre, estos tus hijos tienen un destino escrito en esos libros del cielo. En los libros del destino está cada una de estas vidas, Señor. Pero si ellos siguen con esta deuda, con esta opresión, con esta ruina, con esta enfermedad, con estos espíritus inmundos contra sus vidas, si ellos siguen en este agujero de desespero, si ellos siguen, Señor, en este camino de maldición, Padre, no se podrá cumplir el destino y no se podrá cumplir tu propósito. Tu propósito en ellos se perderá. Por tanto te pido, Dios, que ahora te levantes a favor y emitas un veredicto a nuestro favor. Emite veredicto a nuestro favor. Recuerda, Señor, el sacrificio de Jesús. Tomamos esa sangre para limpieza y perdón. Pedimos que ejecutes, pedimos que ejecutes, pedimos que ejecutes esa sentencia que vino a nuestro favor en ese Calvario. Que todo poder del infierno se quiebre en el nombre de Jesús. O perderás tu propósito en ellos. Que todo poder del infierno ahora se quiebre en el nombre de Jesús. Se quiebre en el nombre de Jesús. Y yo declaro sobre ti que tú vas a cumplir tu destino, que ninguna maldición, que ninguna enfermedad, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. En el nombre de Jesús, este es el veredicto del cielo. No prosperará, no prosperará, no prosperará. ¡Recibe! No. ¡Aleluya!
Thank